Buen día, mi nombre es Carol Beltrán y con mi grupo vamos a exponer lo que son las partes de trasplantes y respuestas inmunitarias a ellos. Bueno, pues empezando voy a darles como un pequeño vocabulario de lo que vamos a hablar, en este caso un trasplante. ¿Qué es un trasplante? Es un cambio de tejido, órganos, células que se hace de un individuo a otro habitualmente o a veces de su mismo individuo. Hay dos tipos de trasplantes, que es el trasplante heterotópico, que es cuando se hace una localización anatómica diferente, o el ortotópico, que es cuando se hace en la misma localización. Hablando de otros tipos de trasplantes, tenemos por ejemplo el autógeno, que es un proveniente del mismo individuo, el singénico, que son de individuos, o sea, injertos que vienen de individuos con una composición genética idéntica, como los gemelos. También están los halógenos o los haloinjertos, que son injertos que vienen de individuos con composición genética diferente. Y por último, los xenógenos o los xenoinjertos, que vienen de diferentes especies. Bueno, continuando con el tema, en el trasplante pueden llegarse a presentar diferentes dificultades, como lo son infecciones oportunistas, debido a que se necesita realizar un tratamiento inmunosupresor para que el trasplante no sea rechazado por el paciente. Entonces se realiza este tratamiento para inmunosuprimir el organismo y aquí es donde las infecciones oportunistas toman, digamos, una cabida para llegar a afectar el cuerpo. Otra de las dificultades es la respuesta del sistema inmune y esta es la razón por la que se tiene que hacer el tratamiento inmunosupresor, debido a que el sistema inmune responde a ese tejido extraño que no es propio del cuerpo y responde de una manera tal para eliminarlo. Bueno, hablando de los rechazos que puede tener el trasplante, encontramos, por ejemplo, en esta imagen tenemos un injerto cutáneo que se hace un donante de una cepa A a un receptor que tiene una cepa B. Si este nos presenta un rechazo en aproximadamente del día 3 al día 7, puede llegar a presentarlo el rechazo del día 10 al día 14. Eso lo que nos indica es que es un rechazo de primera serie. Él todavía no tiene ningún anticuerpo guardado para este rechazo de esta cepa que le están donando. En el segundo ejemplo podemos ver el mismo donante cómo le hace un injerto cutáneo al receptor B, que es de cepa B, pero ya tiene un rechazo de primera serie. Lo que significa que ya está sensibilizado por el injerto anterior, entonces pues ya presenta los anticuerpos. Entonces lo que hace es que va a presentar el rechazo del injerto del día 3 al día 7, y eso se le llama un rechazo de segunda serie. Ya en el tercer ejemplo podemos ver un donante de la cepa A le va a poner un injerto al receptor de una cepa B. A ese receptor lo que hace es que se le inyecta linfocitos de otro animal, por ejemplo uno de estos que ya haya presentado un injerto de esta cepa, por lo que va a presentar un rechazo en el día 3 al día 7. Y este también se considera un rechazo de segunda serie, pero pues por unos linfocitos que se le inyectaron. De igual manera, uno de los principios que se dieron para los trasplantes es que un receptor F1 que tenga cepa A y B no puede trasplantarle, o le va a trasplantar, pero va a mostrar incompatibilidad en un receptor que tenga cepa A o cepa B. Pero un donante que sea pero una cepa A o B puede trasplantarle a un receptor que sea un F1, o sea que sea A y B, y este lo va a recibir alelos de ambos lados, de tanto cepa A y tanto cepa B. Bueno, el mecanismo de rechazo empieza cuando la célula presentadora del antígeno se lo presenta a un linfocito T virgen. El linfocito T virgen lo que hace es que inicia una diferenciación en dos segmentos. Primero inicia una diferenciación en linfocito TH1, en donde produce interleuquina 2 para llamar o traer a la infección linfocitos citotóxicos. Y por otro lado, produce interferón gamma para llamar a los macrófagos y que actúen en la zona del trasplante. También la otra diferenciación que toma es que se convierte en linfocitos TH
TH2, en donde se producen interleuquinas 4, 5 y 6 para hacer un llamado a los linfocitos B, los cuales se diferencian en células plasmáticas, las cuales producen anticuerpos y entre todos crean un conjunto para, digamos, tratar contra el trasplante que no fue reconocido y fue rechazado por el organismo. El reconocimiento del trasplante tiene, pues, digamos, se puede presentar en dos tipos. El primero es el directo, que, digamos, la célula donante es quien presenta el péptido con entonces la célula donante lo que hace es que presenta el péptido junto con el complejo mayor de histocompatibilidad. Sin embargo, este péptido y este complejo mayor de histocompatibilidad son halógenos, es decir, no pertenecen al cuerpo receptor. Por lo tanto, el linfocito T que capta esa información decide que esa célula que está presentando ese péptido no pertenece al organismo. Por otro lado, el reconocimiento indirecto dice que la dendrita o la célula presentadora de antígeno recibe el péptido y lo presenta, sin embargo lo presenta con un complejo mayor de histocompatibilidad propio. Sin embargo, el péptido que presenta es un péptido halógeno. Por lo tanto, el linfocito pues recibe esa información y crea una reacción de rechazo. En tipos de rechazo podemos encontrar hiperagudo, agudo y crónico. En el hiperagudo, como el nombre lo dice, es una reacción que se da en muy pocas horas. Se puede llegar a tener hasta 48 horas post trasplante. Para esto se necesita una sensibilización previa y las características principales son que genera trombosis y necrosis. En la aguda hay un periodo de tiempo de 3 a 5 días después de que se ha realizado la cirugía de trasplante y se presenta una hipersensibilidad tardía, es decir, hubo sensibilización previa, pero no tan desarrollada como para generar una reacción inmediata. Las principales características son hemorragia, edema y necrosis. Y por último tenemos la crónica, que puede llegar a ser de meses, años o incluso semanas, donde se presenta debido a isquemias, lesiones o infecciones posteriores a la cirugía que, pues, digamos, no tienen que ver tanto con el procedimiento operatorio. En estos casos se presenta una proliferación neoíntima que, digamos, es debido a la acumulación de sustancias en los vasos sanguíneos que generan un taponamiento. Siguiendo con las dificultades de trasplante que anteriormente se habían mencionado, tenemos las infecciones oportunistas, que entre los animales cuando están inmunodeprimidos son cuando aparecen ciertas enfermedades. Tenemos virus como la inmunodeficiencia felina, que aparece cuando el gato está inmunodeprimido. Tenemos bacterias de tipo Streptococcus y micobacterias. Tenemos parásitos como los toxoplasmas y las anaplasmas que atacan a estos animales inmunodeprimidos. Ya. Bueno, finalmente la tolerancia materna. Podemos decir que el sistema inmunológico materno no inicia una respuesta contra el antígeno señalogénico que representa el feto, digamos en este caso. Una de las hipótesis de las que se habla, o se habló en un inicio, era la barrera fisiológica anatómica que representa la placenta de la madre. Sin embargo, esto pues no fue aceptado con el tiempo, ya que se presentó un paciente en el cual se conocía que tenía quimerismo eritrocito. Entonces, pues esto indica que sí hay paso transplacentario de células de la madre al feto. ¿Qué significa el quimerismo eritrocítico? Esto hace referencia a una infección en la cual algunas células o tejidos de un ser vivo contienen por lo menos dos tipos de ADN. Como segunda hipótesis se habla de la modulación inmunológica. En este caso se dice que hay una disminución o pobre expresión de las moléculas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad sobre lo que son las células de tropoblasto. El tropoblasto, como se ve en el dibujo, es la capa externa que rodea lo que se conoce como blastocito en las etapas tempranas del desarrollo pues, embrionario. Y el blastocito es la primera célula en diferenciarse del lóbulo fecundado. Normalmente se dice que las natural killer son las
células que atacarían las células extrañas que nos presentan en el cuerpo de la madre. Pero durante lo que es la gestación, esto no se da, se ve una disminución en la actividad de las monolerquina, junto con las T reguladoras que tienen un papel sobre la supresión del sistema inmunológico, y también esto aumenta en la